Bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión voy a contarte 4 programas que sirven para editar en todos los dispositivos, los más clásicos en Mac y en Windows, ¿vale? A continuación vamos a ver programas gratis y de pago que son muy sencillos y otros más complicados para que elijas cuál es el que se adapta mejor a tus necesidades en cuanto a edición de vídeo. Vamos a comenzar por Movavi. Movavi tiene una versión personal y una versión ya más plus. Yo te voy a enseñar la Plus porque tiene más recursos. Aquí podéis entrar en movavi.com y descubrir aquí pues las diferentes opciones que hay, ¿no? Aquí tenéis. Entonces yo he elegido el editor Plus, que me parece más interesante por los recursos que trae disponibles y por el precio que tiene, que ahora os lo diré. Aquí os lo podéis descargar tanto para la versión de Mac como para Windows y podéis ver que es un editor bastante sencillo que tiene los recursos y las opciones a un ladito, tiene el explorador como cualquier otro editor, el visor y la línea de tiempo bastante sencilla. Vamos a echar un vistazo un poco por dentro. ¿Cómo sería editar aquí? Tenéis opciones de introducción, ¿vale? Introducciones animadas, muy sencillas de modificar. Simplemente haciendo clic puedes crear una introducción muy atractiva. Transiciones, efectos, sticker, ¿vale? Muy atractiva. Para el precio que tiene, me recuerda bastante a Filmora, que también hablaremos de Filmora más adelante, pero este programa me parece bastante sencillo, fácil e intuitivo para utilizar y ser muy creativos. Vamos a descubrir aquí más cositas que podéis hacer, ¿vale? Incluir una imagen encima de la otra, estabilizar el vídeo, poner voz en off, ¿vale? Para cuando quieras ir transmitiendo un vídeo de simplemente sin audio y quieras tú agregárselo, pues puedes también hacerlo. Puedes hacer el efecto croma, ¿vale? En tus vídeos. Y luego todo tipo de títulos, subtítulos y transiciones. Y lo que más me gusta a mí, los efectos de tipo sticker, que son muy graciosos. El precio de Movavi Video Editor Plus en 2021 es de 39,95 con los impuestos incluidos. Simplemente tendréis que comprarlo y ya tenéis el programa de manera ilimitada. Una opción bastante sencilla si te quieres iniciar en el mundo del vídeo. El siguiente es Filmora 9, uno de mis favoritos. Filmora 9 también es disponible con todos los dispositivos de Windows o Mac. ¿Vale? Lo podéis descargar gratis. Al descargarlo gratis, lo único que os va a hacer es que os va a poner una marca de agua. ¿Vale? Os va a poner una marca de agua en vuestros vídeos que es bastante molesta. Si queréis comprarlo, ahora os digo cuál es el precio. ¿Vale? Filmora contiene bastantes recursos. Tiene bastantes recursos gratuitos dentro de del mismo programa. Tiene recursos de títulos animados, tiene recursos de vídeo gratuito, recursos de música gratuita, ¿vale? Y una infinidad de efectos creativos. Podéis hacer retoques también de color, ¿vale? Eliminar ruido de fondo, hacer edición de audio, también podéis ecualizar el audio. Tenéis también la edición en 4K, ¿vale? Os permite editar vídeos en 4K. Os permite crear infinidad de líneas de tiempo de vídeo y de audio, ¿vale? Para ir intercalando e ir haciendo mejores efectos. Os permite también la parte de estabilizar el vídeo, corregir el ojo de pez, controlar el tema de la velocidad, si lo queréis acelerar, ralentizar, etc. ¿Vale? Y también muchas correcciones de apariencia de vídeo, ¿vale? Tenéis muchas opciones avanzadas para corregir vuestro vídeo. Vamos a ver el precio. El precio de Filmora podéis optar a un plan anual, que no conviene demasiado, viendo que por 70 euros prácticamente lo tenéis para siempre, el plan perpetuo. Y pues tenéis pues las actualizaciones, las funcionalidades, no tenéis marca de agua, tenéis un soporte técnico. Y luego tenéis el plan premium, que se incluye un stock de mucho contenido, vídeo, animaciones, que os lo proporciona por ese precio, digamos, un paquete de contenidos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es una buena opción? Sí, que es más barato Movavi también. Tenéis que trastear, podéis probar los dos en la versión es gratuita y elegir cuál es la mejor opción para vosotros. A mí me gusta mucho Filmora por las animaciones, por lo sencillo que es, para editar vídeos que no requieran demasiado edición, ¿vale? Para editar unos vídeos sencillos.
La siguiente opción es shortcut.org, entráis a la web y os vais a poder descargar el programa. Vamos a ver las características que tiene este programa. Vale, lo primero de todo deciros que es totalmente gratuito, ¿vale? Es de los pocos que es totalmente gratuito, no tiene marca de agua ni nada. Vale, tiene soporte para resolución 4K, podéis capturar la webcam, el audio, tenéis un montón de funciones también de audio para poder hacer retoques. Tenéis variedad de efectos de vídeo, ¿vale? De retoques de color, corrección de color. Tenéis infinidad de opciones también para edición de vídeo, ¿vale? De color, de efecto y demás. Vamos a ver la página de Shortcut porque podéis encontrar un montón de tutoriales, ¿vale? Para iniciaros en este editor, para empezar a crear transiciones, fundidos, efectos, ¿vale? Para mejorar el rendimiento, temas de fotogramas, títulos, animaciones, ¿vale? Hacer el efecto de pantalla dividida, puedes grabar también voz en off, ¿vale? Y cómo tendrías que exportar tu vídeo. La verdad es que está bastante bien porque es también una interfaz bastante sencilla por lo que podemos apreciar. Simplemente tendrías arriba las opciones de edición, el visor, la línea de tiempo y aquí ir eligiendo los recursos tanto de vídeo, fotos como de audio. Otra cosa que me encanta de esta página es los recursos, ¿vale? Os trae un montón de recursos libres de derechos, totalmente gratuitos que podéis encontrar aquí por imágenes, vídeo y audio, ¿vale? Para descargar los recursos para poder enriquecer vuestra edición de vídeo. Así que un aplauso para Shortcut porque la verdad es que para ser gratuito tiene bastantes opciones y para la gente que se esté iniciando pues está bastante bien porque os incluye tutoriales para aprender a utilizarlo. Continuamos con un programa muy pro, que esto ya es un nivel avanzado. Si te quieres dedicar de lleno a esto, te recomiendo utilizar DaVinci si lo tuyo es más el tema cinematográfico. Si quieres hacer ediciones con formatos de vídeo superior como 8K, 4K, pues tienes que utilizar este programa, ¿vale? Porque es simplemente fantástico, es lo mejor que hay en el mercado ahora mismo. Es el programa, digamos, más avanzado con el que puedes hacer infinidad de cosas y es gratuito. Es gratuito descargarte el programa, pero luego sí que tiene funcionalidades de pago. Pero vamos, que es una locura todo lo que podéis encontrar aquí dentro. Tiene dentro del mismo programa una postproducción de audio con la que tú puedes retocar todo tipo de parámetros de audio. Puedes también retocar diferentes aspectos cromáticos de tus efectos, del audio incluso, ¿vale? Así sería más o menos la interfaz, pero sí que es verdad que la infinidad de posibilidades que tiene requiere de un estudio previo del programa, ¿vale? De conocer los diferentes parámetros para poder utilizarlo de manera correcta, ¿no? Para sacarle todo el partido que el programa requiere. Aquí veis lo que comentábamos, el tema del color, todos los tipos de parámetros que podéis retocar de color. Podéis crear también efectos visuales y animaciones dentro del mismo programa, se convierte en una especie de After Effects, pero dentro del mismo programa, o sea que podéis tener un editor y un creador de animaciones dentro del mismo programa. Se adapta a diferentes formatos, ¿vale? Acepta diferentes formatos y podéis realizar más de 100 efectos, que es lo que os pone aquí. Os permite también colaboración entre usuarios, poder trabajar en equipo, en proyectos en conjunto. La verdad es que es una pasada. Y vamos a ver el precio. El precio es gratuito, el programa, digamos, base. Luego sí que tenéis otro que es superior, que sí que tendríais que pagar, que sería un programa más avanzado porque incluye lo que llaman ellos el motor neuronal de DaVinci, que son herramientas pues más para hacer cosas tridimensionales. Tienes otros complementos de audio, ¿vale? Y decenas de filtros que puedes utilizar, entonces pues sí que esto es de pago, ¿vale? En el caso de que quieras dedicarte profesionalmente a la parte de cine o de cortos o producción un poco más trabajada, te recomiendo 100% DaVinci Resolve 17, que es la última versión, ¿vale? Que la podéis descargar desde su página web. Y por último, el programa estrella de edición Adobe Premiere también es un poquito más avanzado, pero no es tan complicado como DaVinci. Es un programa que te sirve también para Mac y para Windows. Es un programa de Adobe, es decir, lo puedes comprar con el pack de Adobe si tienes el resto de programas o simplemente utilizar este programa y pagar la cuota mensual, ¿vale? La edición, pues muy profesional, tiene infinidad de opciones muy inteligentes para la edición.
Continuamente incorpora mejoras, es decir, que según se va actualizando el programa va incluyendo mejoras, ¿vale? Para reformatear tus vídeos, por ejemplo, para ajustes de color muy profesional, ¿vale? Tienes también stock de audio, ¿vale? Tienes recursos, por supuesto esto es pagando, ¿no? Pagando la cuota mensual y infinidad de cosas que os harán conseguir un resultado muy profesional. Además, hace poco ha sacado un nuevo programa más básico que es Premiere Rush, que os lo podéis descargar tanto en ordenador como en móvil para hacer una edición mucho más sencilla, además con una interfaz muy básica que podéis utilizar tanto en móvil como en tablet y ordenador. Y lo mismo, pues la edición puede ser mucho más sencilla en el caso de que os guste mucho cómo es trabajar con los programas de Adobe, tenéis esta opción que es gratuita para poder trastear y hacer cosas más básicas. En el caso de querer contratar simplemente Adobe Premiere Pro, la cuota mensual es de 24,19 al mes. Aquí os incluye Premiere Rush en el caso de que lo queráis también probar. Y luego tenéis pues almacenamiento en la nube de 100 GB. Ahora que ya sabes todos los programas que son compatibles para Mac y para Windows, te invito a elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Si quieres algo más básico o si quieres algo más profesional, si quieres algo más básico, descárgate ya Shortcut para empezar a trastear. Si no te importa pagar, pues te recomiendo descargarte Filmora o Movavi para poder probar cuál se adapta mejor a ti y luego poder comprar la licencia. Y si lo tuyo es algo más profesional, pues te invito a empezar a ver tutoriales de DaVinci, descargártelo y trastear para poder conseguir resultados espectaculares. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.